FM, continuando con las clases de modulación angular. La generadora de FM tenemos dos métodos básicos para generar FM. El método directo y el método indirecto, también denominado el método Armstrong. El método directo es un oscilador controlado por voltaje. Para que este oscilador sea controlado por voltaje, tiene que tener un elemento reactivo variable al voltaje de entrada. En este caso podemos ver en esta filmina el voltaje, el elemento variable es una capacitancia variable conformado en este circuito por un varactor. La función transferencia del varactor la tenemos acá, o sea, cómo varía la capacitancia respecto al voltaje, lo tenemos al lado, y el trabajo normalmente se lo hace trabajar a este dispositivo en su parte lineal. En realidad se tiene dos características: se hace trabajar en su parte lineal y con una variación de voltaje muy chiquitita. La salida del oscilador, vemos una expresión matemática normal de toda salida de frecuencia de oscilación, 1 sobre 2pi raíz del EC, pero el EC, la capacitancia es variable. Y acá abajo tenemos cómo varía la capacitancia en forma directamente proporcional a x de t. Esto lo tendríamos que trasladar a la frecuencia de oscilación, porque la frecuencia de oscilación funcionaría como una frecuencia instantánea. Lo que nosotros hemos visto en FM, la frecuencia instantánea. Bueno, ¿cómo se traslada? Bueno, nosotros tenemos que poner en esta expresión y teniendo en cuenta que la variación K1 por X de T es muy chiquitita, mucho menor que 1, por ejemplo, un valor práctico 0,013, se puede hacer esta simplificación. Bien, y bueno, y que nos quedaría la frecuencia de oscilación ahora de esta forma: Fc corchete por 1 más K por X de T. K sigue siendo chiquita. Finalmente, metemos Fc adentro del corchete y nos queda Fc más Kf por X de T. No se olviden que Fc es una frecuencia de portadora del orden, por ejemplo, de los megahertz, con lo cual, cuando multiplicamos K por una frecuencia alta, por un número alto del orden de los 400 millones, nos queda, por ejemplo, como tenemos acá, 2,4, ¿no? O sea que tenemos una desviación máxima de 2,4 MHz, o sea, si bien partimos de que K1 por X de T era chiquito para poder manejarlos en la parte lineal del varactor y además hacer la simplificación matemática esa que se puede realizar, o sea, para que el circuito funcione en forma directamente proporcional, que la frecuencia varía en forma directamente proporcional al mensaje, a la variación de tensión de entrada, que es el mensaje. Bueno, pero esto no es banda angosta, porque fíjense que el KF es bastante más grande. Bueno, con esto vemos el método directo y podemos ver acá, siguiendo con... podemos ver un ejercicio acá que no está en la guía. Es un ejercicio que yo agregué porque me interesa agregarlo y que lo vean. Me pareció un ejercicio muy interesante. A ver, miren. Me dice: un modulador de FM basado
en un VCO, un oscilador controlado por voltaje, genera una portadora sinusoidal de frecuencia FC, la que es modulada por una señal modulante MDT voltaica, ¿no? Para probar el transmisor se utiliza una modulación sinusoidal, o sea, un tono de prueba MDT AM coseno de 2pi FMT, y se hace variar la amplitud del tono y la frecuencia del tono para probar el modulador. Se comprueba que el comportamiento del modulador, haciendo variar AM y FM, la figura 1 indica la relación de AM y FM que usamos, ¿no? Y en la figura 2 vemos el comportamiento del VCO. Ahora lo vamos a ver mejor. A ver, acá está, el comportamiento del VCO. Entonces me dice, estime el ancho de banda de transmisión para FM 1 kHz, 3 kHz, 5 kHz, 13 kHz y 15 kHz. Y en cada uno de los casos anteriores debemos determinar el número de bandas laterales significativas, indique cuando se trata de FM de banda ancha o banda angosta. Bueno, todo esto ¿en qué se va a basar? En que yo tengo que hallar el beta. Si yo hallo el beta, puedo determinar el ancho de banda, la cantidad de bandas laterales significativas y saber si es narrowband o de banda ancha. Bien. Ancho de banda, vamos a ver. Fíjense, 1 kHz. Acá empezamos con 1,5 kHz. O sea que en 1 kHz la frecuencia que yo, el tono de prueba es de amplitud 0. Con lo cual, si es amplitud 0 no tengo modulación, ancho de banda 0, no tengo ancho de banda. Bien. El tono de prueba empieza a partir de 1500 Hz a crecer. Entonces, bueno, a partir de ahí yo voy a tener en cuenta qué pasa acá, ¿no? Por ejemplo, esto me estoy refiriendo a esto, ¿no? En 3 kHz que me está pidiendo acá y en 5 kHz voy a poder averiguar de qué se trata el ancho de banda, ¿no? ¿Cuánto vale la amplitud del tono en 3 kHz y en 5 kHz? 3 volt, de acuerdo al gráfico que tengo acá. Bueno, o sea que la amplitud del tono, tomemos 3 kHz. La amplitud del tono es 3 kHz, es 3 voltios, la frecuencia del tono es 3 kHz. Bueno, ¿cómo se comporta el VCO? Bueno, el VCO se comporta como una recta con una ordenada al origen y una pendiente. Entonces lo que puedo sacar, yo me gustaría sacar el comportamiento matemático del VCO y de esa forma podría sacar la frecuencia de salida, el tono de salida que tiene el VCO, de acuerdo al voltaje de entrada. ¿Está bien? Entonces, fíjense, yo tengo acá la recta frecuencia de VCO es igual a A por B, que es el voltaje de entrada, más B larga, que serían los dos coeficientes de una recta con ordenada al origen, ¿no? A sería la pendiente, B sería la ordenada al origen. Y esto lo sacamos de acuerdo a nuestras experiencias que tuvimos en análisis 1, matemáticas 1, algo muy sencillo, ¿no? Se toma para B igual 0, el voltaje igual 0, tengo 100 Hz, 100 kHz, entonces pongo 100 kHz igual a B, porque A por B, como B0 se elimina, queda B igual a 100. Otro voltaje importante es el 8 voltios que tengo acá, me da 340 kHz, entonces pongo 340, A por 8 más 100. Esto queda 340 menos 100 sobre 8, 30 kHz por voltio. Entonces A sería 30 kHz por voltio, la expresión sería 30 volt más 100. Esto me daría en kHz. Con esto saco todo lo que quiero, porque fíjense, ¿cuánto es mi voltaje ahora para 3 kHz? 3 voltios, entonces pongo 30 por 3, 90. 90 más 100.
Bien. Entonces, la frecuencia por esta expresión del VCO la puedo expresar como estaba expresando yo la frecuencia instantánea, para poder entender cómo se interpreta la salida del VCO con respecto a lo que nosotros vemos en FM, nuestra teoría de FM, encajar las dos cosas, ¿no? Yo tengo la frecuencia instantánea es igual a BC, FC, más KF por AM coseno de 2pi FM de t. ¿Está bien? Esta es la frecuencia instantánea. La salida del VCO va a ser igual a 100 más 30 por 3, o sea, 30 por B. Fíjense que acá me faltaría B coseno de 2pi FMT y tengo la expresión de FI. Por lo tanto, 100 sería la frecuencia instantánea, similar a, no, disculpen, 100 sería la frecuencia portadora FC y 30 por B sería KF por AM, que sería la desviación máxima de frecuencia, delta B. Entonces, para 3 voltios, el delta B sería 30 por 3, KF por AM. 90. ¿Cómo saco el beta? Y bueno, dijimos que era, el beta en FM era KF por AM sobre FM, o delta F sobre FM. Entonces, bueno, el delta F es 90 kHz, 90 kHz sobre 3 kHz me da 30. 30 sería el beta, es un beta de banda ancha, ¿no les parece? Entonces el ancho de banda sería 2 por 3 kHz por 30. Como es superior a 20, el beta es igual a la cantidad de bandas laterales significativas. Entonces acá yo tengo 30 bandas laterales significativas, no tengo problema. Sería 180 kHz. ¿Qué pasa ahora cuando esto trabajo con 5 kHz? Bueno, con 5 kHz, mi problema con 5 kHz es que tengo que trabajar ahora. ¿Cuánto tiene el voltaje? 3 voltios. Entonces ahora, el delta F va a ser igual que el anterior, 90 kHz, ¿no es cierto? Pero ahora el beta lo tengo que dividir por 5 kHz, con lo cual me va a dar 18. 18, si quieren, aplicamos la fórmula de Carson o se van a las tablas. Para sacar el ancho de banda sería 2 por 5 por 18. O 19. 19 aplicando las tablas. Me daría 190 kHz. Un poquito más grande que el anterior. Fíjense en las tablas 18 hay que ver cuántas bandas laterales significativas tiene, ¿no? Pero bueno. En el caso de 13, otro caso interesante, 13 kHz. ¿Qué voltaje tiene para 13 kHz? Bueno, vamos a ver el voltaje que tengo para 13 kHz. 13 kHz, fíjense, me da para 6 kHz y para 15 kHz. O sea, en 6 kHz tengo 3 voltios y en 15 kHz tengo 0. Entonces tengo que sacar cuánto tendría en 13. Eso se los dejo a ustedes para que lo saquen en sus casas, ¿no? Acá lo que me da 13 kHz, 0,66 voltios. Por lo tanto, aplicando la expresión, me va a quedar algo bastante chiquitito y tengo que 30 por 0,66 voltios dividido 13 kHz, ¿no? Bueno, y tengo que sacar el nuevo beta. Con el nuevo beta tengo que determinar el ancho de banda. Primero, determinar si es banda angosta o banda ancha. Si es banda angosta, directamente no me preocupo. Es 2 veces la frecuencia del tono. O sea que si el tono es 13 kHz, si es banda angosta, la salida de FM va a ser 26 kHz. Y bueno, si no es banda angosta, tengo que ver por tabla o aplicando la expresión de Carson, ver cuánto es el ancho de banda. Bueno, con esto pueden resolver el ejercicio. Continuamos con los generadores de FM.
podemos ahora pasar a la generación por el método indirecto o el método de Carson, de Armstrong. Método indirecto o de Armstrong. El método indirecto se parte de un modulador de banda angosta, como los que vimos en teoría. ¿Ven? Un modulador de banda angosta PM, con un integrador adelante, lo que me permite modular en PM con la integral del mensaje. Tenemos una frecuencia de modulación, una portadora F1, que no es, fíjense que no va a ser la frecuencia de salida, la frecuencia portadora final, ¿no? La frecuencia portadora que me obliga, por ejemplo, la ENACOM para hacer esto, ¿no? El organismo regulador del espectro, ¿no? Entonces, yo tengo una salida, ¿ven? En banda angosta, 2pi F1 de t por K1 G de t. Esto es muy chiquito, por eso es banda angosta. Y bueno, lo que tengo que pasarlo es por un multiplicador. Un multiplicador es un circuito cuadrático o cúbico. Entonces multiplico por 2 o por 3. Cuando lo pasás por un circuito cuadrático, es como coseno cuadrado, ¿no? Me daría un medio más un medio del coseno de 2 tita. Entonces 2 veces. Lo multiplico por 2. Si lo quiero multiplicar por 4, y bueno, lo paso 2 veces. Entonces voy a tener la continua más coseno de 4 tita. Si lo quiero multiplicar por 8, lo paso 3 veces. Si lo quiero multiplicar por 500, lo voy a pasar 9 veces. Entonces lo voy a tener por 512. Lo mismo podría ser con un circuito con triplicadores. Lo paso una vez, lo multiplico por 3, es un circuito cúbico. 2 veces por 9, 27 y así sucesivamente. ¿Bien? Entonces tengo un multiplicador que me va a multiplicar todo el argumento del coseno por n. Entonces yo acá a la salida, ven, tengo coseno de AC, coseno de 2pi n F1 de t, n veces se multiplicó también la frecuencia portadora inicial, más n K1 G de t. Teóricamente este nk1 me va a producir el ensanchamiento requerido de la banda. Fíjense que el multiplicador multiplica a todo el argumento del coseno. A todo el argumento del coseno. Bueno, ¿qué pasa ahora? Yo acá a la salida necesito esta expresión, ¿ven? 2pi fc por t más kf g de t. El kf ya lo logré con el multiplicador. Mi problema está ahora ubicar la señal modulada en la portadora que tengo que transmitir por norma, por obligación, por protocolo, por convención, por ley. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo NF1, puede ser igual a FC o no. En caso de que no sea igual a FC, si es igual a FC, saco este heterodinaje, este mezclador, y paso a la amplificación directamente, a la amplificación con un filtro de entrada. Sí, por supuesto, acá antes del amplificador siempre tiene que existir un filtro, ¿no? Sintonizado en FC, en FC sería con ancho de banda, el ancho de banda de FM que tengo acá, que voy a transmitir, que necesito transmitir. No supera el ancho de banda también que me dice la regla, la norma, la ley, o el organismo que me regula el tema del espectro, ¿no? Bueno, en caso de que n por F1 no sea igual a Fc, entonces necesito hacer este mezclador. Este mezclador lo que me hace
es multiplicar esta señal por el coseno de 2pi f oscilador local t. Por lo tanto, yo a la salida voy a tener la suma, ¿ven? Acá, multiplica por frecuencia oscilador local t. Por lo tanto, yo a la salida voy a tener la suma y la diferencia. La suma o la diferencia van a tener que conformar la FC, la frecuencia portadora que yo tengo que tener a la salida. Acá este amplificador va a tener un filtro sintonizado en FC, ancho de banda FM, y va a dejar pasar la señal que a mí me interesa, la señal de FM que a mí me interesa. Bueno, acá tenemos otro circuito, ¿ven? Igual que el anterior, pero un poquito distinto. ¿Ven? Tenemos acá el modulador de FM de banda angosta, en Narrowband FM, que acá tenemos el integrador. Hay un multiplicador N1, un oscilador local, un filtro pasabanda. O sea, ¿por qué? Porque este multiplicador va a multiplicar todo el argumento del coseno, pero este mezclador va a tocar la frecuencia portadora. O sea, yo acá a la salida voy a tener la frecuencia suma, la FC1 más F oscilador local, y la frecuencia diferencia, FC1 menos F oscilador local. Alguna de las dos me va a interesar y voy a meter el filtro sintonizado en la frecuencia suma o en la frecuencia diferencia. Después voy a tener otro multiplicador que me va a completar el KF que yo necesito, el ensanchamiento que yo necesito, el delta F que yo necesito. Ven como acá tengo, en realidad fíjense, delta F final tiene N2 por N1 por delta F1 sería, ¿ven? Pero también la frecuencia portadora también se va a ver afectada, N2 por N1 por F1, pero más o menos acá hubo un traslado en frecuencia, no hay que tener en cuenta eso. Y bueno, finalmente tengo un amplificador sintonizado de RF para transmisión. Acá tengo otro circuito, ven que tengo un VCO, pero este VCO no me produce el ensanchamiento que yo necesito. Entonces, ¿qué le hago? Le pongo un multiplicador de vuelta, N por N. Entonces, ven, la frecuencia del VCO se multiplica por N y el delta F2, el delta F que sale de acá, delta F1 por N igual a delta F2. Y después, con el oscilador local, con el mezclador, acomodo la frecuencia de FM a la frecuencia que yo necesito a la salida, en más o en menos. Filtro pasabanda, amplificador de potencia y salida. Bueno, con esto hemos visto bastante bien lo que se llama método indirecto. Vamos a hacer algún ejercicio. A ver si vemos algún ejercicio. Bueno, podemos hacer el ejercicio 7, que dice un modulador de FM utiliza el método Armstrong o indirecto y tiene una desviación máxima de frecuencia a la salida del modulador de FM. A la salida del modulador de FM tengo, de banda angosta, por supuesto, tengo una, bueno, después lo vamos a probar eso, tengo una desviación máxima de frecuencia, delta F máxima de 150 Hz. Una frecuencia portadora de 200 kHz. En F1 sería 200 kHz. La salida del transmisor debe tener una desviación de frecuencia máxima acá a la salida. Quiero que tenga una desviación de frecuencia máxima de 75 kHz y una portadora de 98.3 MHz, ya para transmitir, ¿no? Una portadora broadcasting. La señal modulada tiene un desarrollo espectral de 30 Hz a 15 kHz. Se solicita calcular el valor del factor de multiplicación N, este factor de multiplicación, para cumplir con los requerimientos citados. B, calcular la frecuencia del oscilador local para cumplir con FC. Calcule el ancho de banda del primer modulador, acá, del modulador PM, del Narrowband PM.
y su relación de desviación y calcule el ancho de banda de salida del transmisor. Acá la salida. Bueno, vamos a hacer el ejercicio. Bueno, acá lo podemos ver, el ejercicio. Acá tenemos el modulador. Lo puse por etapas, ven, en la etapa 1, acá. En la etapa 1. En la etapa 1 tenemos la salida del integrador, K por la integral de x de t. Después a esta integral le hallamos g de t. Y bueno, y esta es la señal de narrowband FM a coseno de 2pi f1 por t más k p por k por g de t. Bien, la frecuencia instantánea acá la tenemos. Tengo que derivar respecto al tiempo este argumento, y derivando este argumento tengo que delta f, la frecuencia instantánea 1 sería f1 más kp por k sobre 2pi x de t. Esto me da el delta f1. De acá saco el delta f1 que me dice la desviación máxima de frecuencia a la salida del modulador de banda angosta, que es 150 Hz. ¿Ven? 150 Hz. Que esto es un dato. Bueno, en el circuito 3 aparece el multiplicador. El multiplicador, en la salida 3 del multiplicador, multiplico NF1 y N por KP por K. O sea, en realidad estoy multiplicando el delta F1, que es de 150 Hz, por N. Bien. De esta expresión puedo sacar la frecuencia instantánea 2 a la salida del multiplicador, que va a ser igual a NF1, esta es la portadora, más N delta F1, esta es la delta F. Bueno, yo lo que quiero acá es 75 kHz a la salida. Y parto de que delta F1 es 150 kHz. Entonces de acá saco el N, que es 500. Necesito multiplicar por 500 para obtener la desviación de frecuencia máxima que necesito, que son 75 kHz. O 75.000 Hz. En el punto B, claro, me dice que me multipliqué el delta F1, con lo cual obtuve la desviación máxima requerida. Pero ahora tengo un problema. La frecuencia F1 también se multiplicó por 500 y se fue a 100.000 kHz, lo que es igual a 100 MHz. Pero yo necesito transmitir a 98,3 MHz. Entonces, bueno, voy a usar el mezclador para llevar esta señal a 98, de 100 MHz a 98.3 MHz. Entonces, por ejemplo, ven, 100 menos 98.3 me da 1,7 MHz. Utilizo esta expresión. Entonces, a la salida del mezclador voy a tener esta expresión. ¿Ven? Phi de FM por coseno de omega oscilador local t, lo cual voy a tener la frecuencia diferencia y la frecuencia suma. Frecuencia diferencia y frecuencia suma. La que me da, o sea, 100 MHz menos, o sea, esta es la frecuencia oscilador local, que va a ser 1,7 MHz. 100 menos 1,7 me da 98.3. 100 más 1,7 me da 101.7. Entonces, lo que yo me voy a quedar es con la diferencia, para lo cual voy a poner un filtro a la salida
sintonizado en 98.3 con el ancho de banda de esta FM. ¿Cuál es el ancho de banda de esta FM? Bueno, bien, acá tenemos las dos cosas. Vamos a ver si lo podemos achicar, a ver si lo podemos ver un poquito. A ver. Bueno, el ancho de banda que tengo acá a la salida es esta, la señal, filtro de salida 98.3, ancho de banda 210 kHz. Bueno, el ancho de banda, ¿cómo lo saqué? El punto D me dice 75 delta, 75 kHz dividido 15 kHz, que es el ancho, es W de la señal mensaje. La señal mensaje estaba entre 30 y 15.000 Hz, o sea, W de la señal mensaje, para sacar la relación de desviación, es 75 dividido 15. Me da 5. Y el ancho de banda es 2 por W, 2 por W, por 5 más 2, 210 kHz. Bueno, para sacar la relación de desviación 1, la salida de banda angosta, bueno, tendría que hacer delta F, que es 15, 150 Hz, dividido W. W es el mismo, porque es la frecuencia más alta del mensaje. Tanto acá como acá, el mensaje es el mismo. Entonces, el W es el mismo. 15 kHz acá, 15 kHz acá. Me da la relación de desviación, que es similar al beta. Esto es un beta para una multitono. Bueno, la relación de desviación, que es el beta, 0,01, es lógico que esto es banda angosta. El ancho de banda angosta es 2W, 30 kHz. ¿Bien? W es 15. Bien, con esto hemos terminado el ejercicio número 7. Hagamos el ejercicio 8, que es parecido al 7. Entonces nos pide, en la siguiente figura se muestra un diagrama en bloques de un modulador de un transmisor de FM. Su respuesta en frecuencia es plana, de 200 Hz a 15 kHz. La frecuencia de la portadora de salida tiene que ser 103.7 y su desviación máxima pico a la salida, delta F máximo, 75 kHz. Halle el ancho de banda y la frecuencia central requeridos para el filtro pasabanda. Este filtro pasabanda, ancho de banda y frecuencia central, frecuencia de sintonía. Calcular la frecuencia del oscilador local y la desviación máxima que tengo acá, a la salida del modulador de FM, porque acá ya la tengo, me pide 75 kHz y la frecuencia es 103.7 MHz. Fíjense que acá yo tengo una frecuencia portadora de 5 MHz y estoy transmitiendo a 103.7 MHz. Bueno, este es un temita para analizar, ¿no? Bueno, vamos a ir al circuito. Bueno, acá tenemos el problema 8, ya resuelto, ¿lo ven? Tengo FIDE FM, a coseno de 2pi F0t. En la salida, fíjense, en la salida tengo a coseno de 2pi F0t
2pi kp y la integral, 2pi y la integral lo pongo como una señal g de t, kf o kp sería acá la salida del modulador de Narrowband FM. Luego yo a la salida del modulador, esto sería 5 MHz F0, que es la salida del primer modulador, la frecuencia portadora del primer modulador. Esto lo multiplico por el oscilador local y voy a tener la frecuencia suma y la frecuencia diferencia. A la salida tengo le llamo la frecuencia, la FI a la salida, la frecuencia del oscilador local, tengo la frecuencia intermedia, que va a ser multiplicada por 8, esta frecuencia intermedia, o sea, todo el argumento. A la salida del oscilador local tengo la frecuencia intermedia, que puede ser la suma o la diferencia, esto después lo voy a ver. Y después tengo el multiplicador por 8. El multiplicador que tengo ahí por 8, que multiplica todo el argumento, ¿ven? Multiplica la frecuencia y multiplica el KF. Luego tengo la frecuencia portadora 103.7 y un delta F de 75 kHz. Bueno, empecemos a resolver. De acuerdo a lo que nosotros vimos, 8FI es 103.7, por lo tanto la frecuencia intermedia, esta que yo trabajé, sería 103.7 dividido 8, sería 12,96. Esto sería a la salida del oscilador local. Bien, 12,96 MHz. A la salida del mezclador, ¿no? A la salida del mezclador, con la multiplicación con el oscilador local, 12,96. El ancho de banda de F1 va a ser igual a 2 por 15 por D1 más 2. D1 va a ser igual a el delta F1 que tengo en el modulador de FM de banda angosta, dividido W. El delta F de salida es 75 kHz, por lo tanto el delta F a la salida es 75 kHz dividido 8. Dividido 15 me da 0,625. Lo puedo tomar como banda angosta acá, algunas tablas lo toman como banda angosta, entonces sería 2 por 15, 30 kHz, o lo puedo ver como es algo que está muy en el límite, o sea, la regla de Carson se puede utilizar a partir de 1, de beta igual a o delta, o D igual a 1 o más para arriba. En este caso, yo le puse más 1, podríamos ver, depende de la tabla. ¿Cuál es la frecuencia del oscilador local? Y bueno, la frecuencia del oscilador local, acá trabajé, digo, bueno, 5 MHz me tiene que dar, o sea, yo entro con 5 MHz. Necesito a la salida del mezclador 12,96 MHz. Entonces, puedo trabajar que el oscilador local trabaje con 17,96. Entonces, el oscilador local trabajando con 17,96 y yo teniendo una entrada de 5 MHz, trabajaría con la diferencia. 17,96 menos 5, 12,96. También puedo trabajar con la suma, como está acá abajo. ¿Ven? Puedo trabajar con el oscilador local a 7,96 MHz. Entonces, trabajaría con la suma. 5 más 7,96, 12,96.
y con eso soluciono mi problema. O sea, con cualquiera de los dos, el oscilador local puede ser 17,96 o 7,96. Finalmente, tenemos acá delta F. Podemos calcular acá el delta F del narrow band, del circuito modulador de FM, que lo que es el delta F de salida, que es 75 kHz, dividido 8, 9,375 kHz. Con eso hemos resuelto el ejercicio 8. Bueno, con esto terminamos el tema este de moduladores de FM. Y vimos algunos ejercicios. Muchas gracias.